Dentro del ser es un ecosistema de 4 espacios y Reflexiones es un espacio semanal en el cual nos detenemos, respiramos y recordamos que hay momentos en la vida en los que no solo pasan cosas afuera, sino que también se abren cosas dentro. En el episodio anterior te hablé de cómo inicié este año, de cómo, sin darme cuenta, la vida me estaba preparando para algo que venía. Pero lo que no sabía en ese momento es que ese proceso también iba a abrir heridas familiares que yo pensé que ya estaban cerradas. Las personas que trabajamos acompañando procesos respetamos la confidencialidad de nuestros consultantes, pero también la nuestra. La única forma de abrir nuestro espacio es compartir con propósito. Y si hoy quiero contarte una historia personal y muy íntima, es porque tal vez lo que viví puede ayudarte a ver tu historia de otra manera. En octubre del año pasado mi padre fue diagnosticado con insuficiencia renal y mi madre, un mes después, venía con una serie de exámenes porque no estaba sintiéndose bien. En noviembre le detectaron una sombra en el pulmón y le hicieron varios estudios que mi hermano y yo cubrimos desde aquí. Pero en diciembre, a principios, nos dijeron que necesitaba un examen mayor, una biopsia. Un examen bastante costoso en mi país y se hace de manera privada y los resultados son bastante rápidos. Pero nosotros veníamos de meses no solamente emocional, sino que también económicamente muy fuertes, por lo que implicaba todo el tratamiento de mi padre. Así que mi hermano y yo hicimos algo responsable, buscamos una segunda opinión. Un médico revisó los estudios de mi madre efectuados en noviembre y nos dijo algo muy importante. Nos dijo que la referencia para el examen de la biopsia sí era necesaria, pero que no era de urgencia inmediata. Nos explicó que si teníamos los medios podíamos pagar y tener los resultados rápidos, pero si no, podríamos hacerlo en un hospital nacional y que podría llevar un tiempo estimado de 6 meses de espera. Curiosamente, a mi madre le dieron una cita bastante rápida. Solo tenía que esperar 1 mes y medio para hacerse este examen en un hospital nacional y la fecha límite para el examen era el 25 de enero. Yo hablé con mi madre y por primera vez en la vida le dije un no. Le expliqué por qué razón no podíamos enviar en ese momento esa cantidad y no porque no quisiera o no quisiéramos, sino porque en ese momento nos quedaba muy difícil. Le pedí que esperara, que confiara en el proceso y que nos diera ese mes y medio para poder resolver. La instrucción del médico era que si en algún momento mi madre se sentía mal de salud, podría ir al hospital al que le habían extendido esta referencia y probablemente, dependiendo de la urgencia, le podían hacer de inmediato la biopsia que le habían ordenado o le habrían prescrito con anticipación. Todo se lo expliqué a mi madre, pero el haber dicho que no cambió por completo la historia. Mi madre lo tomó de una forma que yo no esperaba. Nunca sabré si por voluntad propia o por la influencia de mi hermana mayor, con quien yo tengo muchos años de no tener comunicación. Mi madre tomó una decisión y se fue de casa. Esa casa que yo había comprado para mis padres con mucho amor, en el cual tenía recursos, una persona que la asistía y todo lo que necesitaba para su bienestar. Nunca sabré por qué tomó esa decisión. No sé si fue dolor, si fue enojo, si fue influenciada o si fue una forma de castigarnos. Esa es una respuesta que nunca voy a tener. Desde mediados de diciembre hasta el 3 de marzo en el que mi madre falleció, nunca volvió a contestar una llamada ni un mensaje. Y con el tiempo, por diferentes personas, fuimos entendiendo algo mucho más fuerte. Y es que no solo no nos respondía a nosotros, sino que también borraban nuestros mensajes y eliminaban nuestras llamadas. Y en medio de ese silencio hay algo que me he preguntado muchas veces. ¿Fue ella quien decidió nunca más contestar?
o le bloqueó la persona que la cuidaba todo canal de comunicación con nosotros. Si mi hermana bloqueó todo canal de comunicación, mi madre se fue pensando que sus hijos no estuvieron con ella en el último momento. Supe por terceros que también se bloqueó la visita de amistades, de vecinos y de las personas que asistían a su congregación de religión. Esas personas querían acompañarla emocional y espiritualmente, pero tampoco las dejaron. Y no voy a mentir, eso dolió mucho. Pero hoy estoy eligiendo resignificar esa historia, porque si algo he aprendido es que el poder de resignificar nuestras historias está dentro de nosotros. Y hoy quiero elegir ver esto de otra manera. Tal vez no fue que se nos negó ese momento. Tal vez mi misión con mi madre ya estaba hecha. Tal vez esos últimos 3 meses eran para ellas dos, para mi hermana y para mi madre, para que pudieran reencontrarse, sanar y acompañarse después de tantos años de distancia entre ellas, de silencio, de una relación fracturada y de mucho dolor. Y aunque no lo entiendo por completo, lo respeto. Porque hoy también estoy trabajando en algo muy importante, en ocupar mi lugar dentro de mi familia. Yo soy el menor y mi lugar no es juzgar ni a mi madre ni a mi hermana. Mi lugar es respetar, aceptar y reconocer que son mis mayores. Y aunque no comprenda sus decisiones y aunque no comprenda la forma en la que todo se hizo, elijo hoy no emitir juicio, elijo aceptar y elijo soltar. En medio de todo ese momento incómodo, las heridas familiares se abrieron completamente. Lo que pensé que en algún momento podría servir para unirnos, empezó a separarnos aún mucho más. Nuevamente se formaron bandos, distancia, juicios y ausencia. Y no voy a mentir, hubieron momentos en el proceso que sentí resentimiento, impotencia y rabia. Porque cuando más necesitaba unión, es cuando más se evidenciaron las fracturas y el silencio. Pero en medio de todo ese caos pasó algo. Te cuento que después de que mi madre se hizo la biopsia el 25 de enero, nos dijeron que el tiempo para esperar la respuesta podría ser 3 semanas. Pero mi amigo que trabaja en ese hospital aceleró el proceso y la respuesta la tuvimos en 10 días. El 5 de febrero yo fui el primero en saber el diagnóstico de mi madre, antes que todos y antes que ella. Tenía cáncer en el pulmón. No sabíamos si era terminal, no sabíamos el alcance, pero por alguna razón el hospital decidió no darle los resultados en ese momento, sino hasta el 3 de marzo, tiempo en el que iban a estar estudiando y evaluando su caso para ver posibles tratamientos. Y aquí viene algo muy profundo. Te cuento que mi madre tenía 3 grandes miedos en su vida. Uno de ellos era enterrar a uno de sus hijos. El segundo, mi madre era una mujer testigo de Jehová y la sola idea de tener que presenciar el fin del mundo, como lo dicen en su religión, la aterraba. Y el tercero era morir del mismo diagnóstico que su madre, cáncer del pulmón. Curiosamente, ella vio morir a su madre en ese mismo hospital y con el mismo diagnóstico. Y su muerte, la muerte de mi abuela, fue muy dura. Curiosamente, la historia se estaba repitiendo. Mismo diagnóstico, mismo hospital. Pero esta vez algo fue diferente. Mi madre nunca supo el diagnóstico y nunca tuvo que enfrentarse a esa noticia. Nunca tuvo que enfrentarse a ese miedo. Y el 3 de marzo, el mismo día que le darían el resultado, mi madre curiosamente trascendió. Y entonces entendí algo valioso, que me cambió por completo la perspectiva. El que mi hermano y yo no pagáramos este examen particular fue la manera perfecta en la que la vida, en su inmensa sabiduría, protegió a mi madre de no recibir ese diagnóstico.
Si no, habría tenido que enfrentarse con anticipación a su diagnóstico y a uno de sus peores miedos, sabiendo que le quedaban pocos días de vida. Y no, nada habría cambiado si le hubiéramos adelantado este examen. Se lo pregunté al médico y le dije, si ese examen se hubiera hecho antes, ¿el final habría sido diferente? Y la respuesta fue clara. Era un no. El cáncer de mi madre era avanzado y sin reversión. Y entonces entendí que lo que muchos pueden ver como un error, como una falla o como una falta, fue la vida en su inmensa sabiduría protegiéndola, protegiendo a mi madre de un dolor que no necesitaba vivir y también protegiéndome a mí de cargar con algo que no me correspondía. Aún así, quedaron muchas preguntas en el aire. ¿Por qué se fue de casa? ¿Por qué no quiso hablar? ¿Qué pasó realmente en esos últimos meses? Preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta, y es ahí donde entra el verdadero trabajo. Aceptar que no todo se cierra, aceptar que hay historias que quedan incompletas, y desde este lugar quiero entregarte 5 enseñanzas que este proceso me reveló. La 1, no todo lo que parece un error lo es. A veces la vida nos detiene porque nos está protegiendo. La número 2, no podemos controlar las decisiones de los demás, pero sí cómo las interpretamos. Ahí está nuestro verdadero poder. La número 3, amar también es soltar, incluso cuando duele. No todo se lucha, algunas cosas se honran dejándolas ser. Número 4, nuestro lugar en la familia importa, y sanar también es aprender a ocuparlo con respeto y sin juicio. Y 5, la paz no viene de entenderlo todo, viene de aceptar lo que no entendemos. A manera de reflexión, quiero contarte que hoy no dependo de la opinión de nadie, porque yo sé cuál fue mi historia con mi madre, y un último capítulo difícil no borra toda nuestra historia de amor. Las heridas familiares no se abren para destruirnos, se abren para mostrarnos qué necesitamos ver, qué necesitamos sanar y quién estamos siendo en medio de todo eso. Y hoy te dejo con esto. ¿Qué situación en tu vida hoy parece que salió mal, pero tal vez te está protegiendo sin que lo puedas ver? En el próximo episodio te voy a contar cómo fue ese último momento, cómo recibí la noticia y la forma muy personal y simbólica en la que decidí despedir a mi madre. Desde aquí te envío un fuerte abrazo y espero verte en nuestro siguiente episodio.